El último llamado. En una fría noche de invierno, Ricardo y Laura, dos paramédicos experimentados, trabajaban en su turno nocturno en una ciudad pequeña y tranquila. Habían pasado la mayor parte de la noche atendiendo emergencias comunes, pero todo cambió a las 2:45 de la mañana, cuando recibieron una llamada inusual. La operadora del 911 informó que una mujer en un barrio cercano había reportado gritos desgarradores provenientes de una casa abandonada. Según la operadora, la mujer afirmó que alguien necesitaba ayuda urgente. Ricardo y Laura, aunque extrañados, respondieron a la llamada, pues su deber era atender cualquier situación. Al llegar, la casa era todo lo que describían los rumores locales: vieja, con ventanas rotas y grafitis en las paredes exteriores. El ambiente era denso, y una brisa helada hacía que los árboles susurraran como si compartieran secretos. Ricardo encendió su linterna mientras Laura llamaba por radio para confirmar su ubicación. «Esto no tiene buena pinta», murmuró Laura, ajustándose el abrigo. Al entrar, el lugar olía a humedad y polvo. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo crujía bajo sus botas. Avanzaron por el pasillo principal siguiendo los débiles gemidos que parecían provenir del segundo piso. Subieron las escaleras lentamente, el sonido de sus pasos resonando en la casa vacía. Cuando llegaron al final del pasillo, encontraron una puerta entreabierta. Ricardo empujó la puerta con cuidado, revelando una habitación vacía excepto por una cama rota en la esquina y un espejo grande y agrietado colgado en la pared. «Hola, somos paramédicos. ¿Alguien necesita ayuda?», preguntó Ricardo en voz alta. No hubo respuesta. Sin embargo, ambos sintieron que algo estaba fuera de lugar. Laura apuntó con su linterna hacia el espejo y, por un instante, juró haber visto el reflejo de una figura detrás de ellos. «Ricardo», susurró Laura, agarrando su brazo. Ambos se giraron rápidamente, pero no había nadie. De repente, el gemido volvió a escucharse, esta vez más fuerte y claramente desde el piso inferior. Corrieron hacia la planta baja, pero cuando llegaron, las puertas de la casa se cerraron con un golpe ensordecedor. «Esto no es normal», dijo Ricardo, tratando de mantener la calma. Mientras trataban de abrir las puertas, la radio de Laura comenzó a emitir estática, y entre los ruidos, una voz débil susurró: «No pueden irse». El pánico empezó a apoderarse de ellos. La linterna de Ricardo parpadeó y se apagó, dejándolos en la penumbra. Laura encendió su celular, pero la pantalla mostraba mensajes incoherentes, como si alguien estuviera escribiendo desde su interior. En ese momento, ambos escucharon pasos acercándose desde el pasillo. Laura apuntó su luz, pero no había nadie. De repente, la voz de un niño rompió el silencio. «¿Por qué me dejaron aquí?», Laura gritó mientras una figura infantil apareció brevemente al final del pasillo. Era un niño con ropa desgarrada y ojos hundidos, que los miraba con una mezcla de tristeza y furia. Antes de que pudieran reaccionar, el niño se desvaneció en la oscuridad. Decidieron salir a toda costa. Usaron todas sus fuerzas para abrir la puerta principal, que finalmente cedió, dejándolos caer al frío exterior. Corrieron hacia la ambulancia sin mirar atrás, con el corazón latiendo frenéticamente. Cuando llegaron al hospital para reportar lo sucedido, un anciano guardia los escuchó en silencio. Cuando mencionaron la dirección, el hombre palideció. «Esa casa, hace 30 años, un niño murió allí atrapado en un incendio. Sus padres lo dejaron encerrado sin saberlo. Desde entonces, nadie vive ahí, pero muchos dicen que aún se escucha su voz pidiendo ayuda». Ricardo y Laura nunca regresaron a ese lugar, pero ambos sabían que no habían respondido a una simple llamada esa noche. Habían sido testigos de algo más allá de la comprensión humana. La ambulancia fantasma. David y Ana eran paramédicos en una gran ciudad, acostumbrados a lidiar con todo tipo de emergencias. Sin embargo, una llamada nocturna cambiaría sus vidas para siempre. Era una noche tranquila, casi demasiado tranquila. Los dos estaban descansando en la base cuando el radio de la ambulancia emitió un ruido estático antes de que una voz femenina les diera la ubicación de un accidente. Según la operadora, un vehículo había chocado contra un árbol en un camino rural. La dirección les resultó extraña porque ese camino llevaba años cerrado debido a deslizamientos, pero la instrucción era clara: asistan de inmediato. Llegaron al lugar en menos de 20 minutos. El camino estaba desierto y oscuro, envuelto en una densa niebla que dificultaba ver más allá de unos pocos metros. Sin embargo, la luz de sus faros reveló un auto destrozado contra un árbol. David y Ana se bajaron rápidamente con el equipo. Al acercarse al vehículo, notaron que las puertas estaban abiertas y los asientos vacíos. No había señales de sangre, pero un fuerte olor a quemado impregnaba el aire. «¿Dónde están los ocupantes?», preguntó Ana mientras iluminaba los alrededores con su linterna. De repente, escucharon un gemido proveniente del bosque cercano.
Sin dudarlo, corrieron hacia el sonido, esperando encontrar sobrevivientes. A medida que avanzaban entre los árboles, la niebla se hacía más espesa y el frío más intenso. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó David. El gemido se transformó en un murmullo, como si varias personas susurraran al mismo tiempo. Las voces parecían acercarse y alejarse, rodeándolos. Ana empezó a sentir que algo no estaba bien. Finalmente, llegaron a un claro donde vieron algo que los dejó helados. Una ambulancia idéntica a la suya estaba estacionada en el centro, con las luces encendidas y las puertas abiertas. «Eso no puede ser», murmuró Ana, mirando hacia atrás y confirmando que su propia ambulancia seguía donde la habían dejado. David se acercó con cautela. Dentro de la ambulancia había 2 camillas cubiertas con sábanas blancas. Algo en su interior parecía moverse, como si estuvieran respirando. Cuando David levantó una de las sábanas, soltó un grito ahogado. En la camilla estaba su propio cuerpo, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en su rostro. Ana se acercó para ver, y al levantar la otra sábana, se encontró a sí misma, muerta. Antes de que pudieran reaccionar, las luces de la ambulancia comenzaron a parpadear, y un sonido ensordecedor llenó el aire. Las sombras de figuras humanoides comenzaron a emerger de los árboles, rodeándolos. «Ustedes no debían estar aquí», dijo una voz profunda y distorsionada. David y Ana corrieron hacia su ambulancia, dejando atrás el claro y la otra ambulancia fantasma. Al llegar, subieron rápidamente y encendieron el motor. Sin embargo, al mirar por los retrovisores, vieron que la niebla parecía formar rostros que los observaban. Cuando finalmente llegaron al hospital, decidieron reportar el incidente, pero algo extraño sucedió. La operadora que les había dado la llamada no existía, y al verificar los registros, no había constancia de ninguna emergencia en ese lugar. Desde entonces, David y Ana han intentado olvidar esa noche, pero cada vez que trabajan en turnos nocturnos, sienten que algo los sigue. Algunos compañeros dicen haber escuchado sus voces en el radio incluso cuando están fuera de servicio, siempre repitiendo la misma frase: «No debíamos estar aquí». El pasajero del silencio. Ernesto y Carla eran paramédicos con años de experiencia en emergencias. Habían visto de todo: accidentes horribles, personas al borde de la muerte, y situaciones que ponían a prueba su temple. Pero nada los había preparado para lo que les ocurrió una fría noche en la carretera principal que conectaba 2 pueblos apartados. Eran las 2:30 de la mañana, y acababan de dejar a un paciente estable en un hospital rural. La carretera estaba desierta y envuelta en una niebla espesa que parecía devorar la luz de los faros. Ernesto conducía mientras Carla, agotada, miraba por la ventana sin mucho interés. A mitad de camino, vieron a una figura parada al borde de la carretera. Era un hombre vestido con ropa oscura, con la cabeza inclinada hacia abajo, aparentemente esperando un aventón. «¿Qué hacemos?», preguntó Carla. «Es tarde y estamos en medio de la nada». «Vamos a ayudarlo», respondió Ernesto. Detuvieron la ambulancia y el hombre subió al asiento trasero sin decir una palabra. Carla intentó conversar con él mientras reanudaban la marcha. «¿Hacia dónde vas?». El hombre no respondió. Estaba sentado con la cabeza gacha, mirando sus manos. Carla y Ernesto intercambiaron miradas incómodas, pero decidieron no insistir. Al poco tiempo, Ernesto notó algo extraño en el espejo retrovisor. El reflejo del hombre parecía borroso, como si no estuviera realmente ahí. «Carla, mira el espejo», susurró Ernesto. Carla se giró lentamente y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre seguía sentado, pero su rostro ahora estaba completamente blanco, sin rasgos visibles. De repente, el radio de la ambulancia comenzó a emitir estática. Una voz distorsionada surgió de entre los ruidos. No debieron detenerse. La temperatura en el vehículo descendió drásticamente, y la niebla afuera parecía espesarse aún más. Carla intentó tocar al hombre en el hombro para obtener alguna respuesta, pero su mano atravesó su cuerpo como si fuera humo. La ambulancia se detuvo bruscamente. Ernesto y Carla se giraron al mismo tiempo hacia el asiento trasero, pero el hombre había desaparecido. En su lugar, había una nota escrita en una letra temblorosa que decía: «Gracias por ayudarme a llegar. Ahora estoy en paz». Ernesto y Carla intentaron racionalizar lo sucedido, pero cuando revisaron el vehículo al día siguiente, encontraron una foto en el suelo del asiento trasero. Mostraba al hombre parado frente a una cruz en el borde de la carretera. La misma cruz que habían pasado minutos antes de recogerlo. Desde esa noche, Ernesto y Carla evitan detenerse en carreteras solitarias, pero ambos saben que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse. El paciente número 17. Raúl y Marcela trabajaban como paramédicos en un hospital de una gran ciudad. Aunque estaban acostumbrados a todo tipo de emergencias, había una sala en el hospital que evitaban a toda costa: el depósito de cadáveres. Sin embargo, una noche lluviosa y silenciosa, el destino los llevó a enfrentarse a algo que nunca olvidarían.
Eran las 3 de la mañana de la madrugada cuando recibieron una llamada inusual. No se trataba de un accidente, sino de un traslado. Un paciente fallecido en un pequeño hospital rural debía ser llevado a la morgue de su ciudad. Lo extraño era que el paciente, identificado como número 17, no tenía familiares ni historia médica conocida. Cuando llegaron al hospital rural, la atmósfera ya era inquietante. Los pasillos estaban vacíos y el lugar parecía abandonado, salvo por una enfermera que los esperaba con la documentación del traslado. Tengan cuidado con este paciente, dijo la enfermera, visiblemente nerviosa. Hay algo extraño en él. Raúl y Marcela se miraron, confundidos, pero tomaron la camilla con el cuerpo envuelto en una sábana blanca y lo colocaron en la ambulancia. La enfermera no dijo más y se apresuró a desaparecer en el interior del hospital. Mientras conducían por el camino solitario hacia la ciudad, una tormenta comenzó a azotar con fuerza. La lluvia golpeaba el techo de la ambulancia, y los truenos hacían vibrar los cristales. Marcela, que iba en la parte trasera con el cuerpo, no podía evitar sentirse observada. «Raúl, ¿puedes acelerar?», preguntó a través del intercomunicador. «Quiero terminar con esto rápido». «Estoy yendo lo más rápido que puedo con este clima», respondió Raúl. De repente, un fuerte golpe sacudió la ambulancia. Raúl detuvo el vehículo bruscamente y salió para revisar qué había pasado, dejando a Marcela sola con el cuerpo. Mientras esperaba, el aire en la cabina se volvió pesado y helado. Marcela sintió un leve movimiento bajo la sábana. Convenciéndose de que era su imaginación, se acercó lentamente y levantó una esquina. El rostro del paciente estaba pálido, con ojos cerrados y labios morados, pero algo no encajaba, una lágrima fresca corría por su mejilla. Marcela retrocedió horrorizada justo cuando las luces interiores comenzaron a parpadear. En ese momento, escuchó una voz ronca y susurrante. «No me dejes solo». Raúl regresó corriendo al escuchar el grito de Marcela. Cuando abrió las puertas traseras, la encontró pálida y temblando. El cuerpo se movió. «Me habló», gritó. Raúl miró la camilla, pero todo parecía normal. Aunque escéptico, decidió terminar el traslado rápidamente. Cuando finalmente llegaron al hospital, un médico forense los estaba esperando. Raúl y Marcela ayudaron a llevar el cuerpo al depósito de cadáveres. Sin embargo, cuando el médico revisó los papeles, frunció el ceño. «Esto no es posible», dijo. «Este paciente murió hace más de 10 años». Antes de que pudieran procesar la información, las luces del depósito comenzaron a parpadear violentamente. La camilla con el cuerpo empezó a moverse sola, y la sábana cayó al suelo, dejando al descubierto al paciente que ahora estaba sentado, con los ojos abiertos y negros como la noche. El médico salió corriendo, dejando a Raúl y Marcela congelados de miedo. La figura habló con una voz cavernosa. «Nunca debieron traerme aquí. Ahora ustedes son parte de esto». La figura se desvaneció en el aire, dejando solo la camilla vacía. Raúl y Marcela nunca volvieron a hablar de lo que pasó esa noche, pero desde entonces, ambos escuchan su nombre susurrado en las noches más oscuras. El llamado de la habitación 22. Jorge y Natalia, paramédicos en un hospital de una ciudad mediana, estaban acostumbrados a los turnos nocturnos. Las emergencias solían llegar en ráfagas, accidentes de tránsito, ataques cardíacos, crisis inesperadas. Pero esa noche, recibieron un llamado diferente, uno que no estaba en los protocolos. A las 2:15 de la mañana, la radio de la ambulancia emitió un crujido seguido de una voz débil y lejana. «Paramédicos, habitación 22, ayúdenme». Jorge y Natalia intercambiaron miradas. La voz no era de la operadora habitual, y no habían recibido ninguna notificación de una emergencia. Pero el llamado sonaba urgente, y decidieron seguirlo. «¿De qué hospital es esa habitación?», preguntó Jorge mientras revisaba el sistema. Después de unos segundos, Natalia encontró la respuesta. La habitación 22 pertenecía a un antiguo hospital psiquiátrico en las afueras de la ciudad, clausurado hacía más de 20 años. «Esto no tiene sentido», dijo Natalia. «Ese lugar está abandonado. Aún así, deberíamos ir. Podría ser alguien jugando una broma, pero, ¿y si no lo es?», respondió Jorge. Encendieron las sirenas y condujeron hacia el viejo hospital. La estructura se alzaba como una sombra oscura contra el cielo nublado. Era un edificio en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Al entrar, el aire estaba denso y frío, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras buscaban señales de alguien en peligro. El número 22 estaba en el segundo piso, al final de un largo corredor. Cuando llegaron a la puerta, vieron que estaba entreabierta. Jorge empujó con cautela, y la linterna reveló una habitación pequeña y vacía, con una cama oxidada en el centro. Sobre la cama había una sábana blanca, manchada con algo oscuro y seco. «Hola»,
¿Alguien aquí?, preguntó Natalia con voz temblorosa. En ese momento, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Jorge intentó abrirla, pero no se movía. De repente, el radio de Natalia emitió estática, seguida de un susurro. No debieron venir. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, y una figura apareció al pie de la cama. Era una mujer con una bata hospitalaria, el cabello enmarañado y los ojos hundidos. «Ayúdenme», dijo con un hilo de voz, señalando la cama. Jorge y Natalia se quedaron paralizados mientras la figura se acercaba lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus ojos se llenaron de lágrimas negras y su rostro se deformó en una mueca de dolor y furia. «Váyanse», gritó la mujer, y la habitación se llenó de un viento helado que apagó sus linternas. Cuando las luces volvieron, la puerta estaba abierta, y la figura había desaparecido. Sin decir una palabra, Jorge y Natalia corrieron hacia la ambulancia y salieron del lugar lo más rápido posible. Más tarde, investigaron sobre el hospital y descubrieron que la habitación 22 había sido usada para tratamientos experimentales con pacientes psiquiátricos, muchos de los cuales murieron en condiciones horribles. Desde entonces, nadie se atreve a entrar en ese lugar. Jorge y Natalia nunca volvieron a hablar de lo sucedido, pero ambos saben que esa noche respondieron a un llamado de algo que no pertenecía a este mundo.